Otra de las herramientas con las que se trabaja, bueno, pues de forma muy constante y muy habitual, muy inmediata, pero que es muy útil, es este visor de datos que tenemos dentro de Navicat. Podemos visualizar los datos que tenemos en las tablas, ¿de acuerdo? Tenemos esta opción de visualizarlos con formato de rejilla o aquí tenemos una opción para visualizarlos en formato, con un formulario, ¿de acuerdo? Como en formato de formulario. No solo podemos ir editando y trabajando con los datos como si estuviéramos en una hoja de cálculo, sino que además, ¿vale? Con información del tipo de dato que tiene cada campo, etcétera, sino que además tenemos diferentes herramientas pues, para comenzar transacciones, editar una celda en concreto, o por ejemplo, cosas tan útiles como esta de forma sencilla, sin necesidad de hacer una consulta siquiera, pues aplicar filtros. Por ejemplo, en nuestra visualización, pues decimos, oye, quiero ver los continentes que sean igual a, perdón, no, esto no hace falta, que sean igual a, por ejemplo, a África, ¿vale? Y aquí no nos hace falta ninguna otra cláusula y esto, ¿vale? Lo vamos a ordenar por código, ¿vale? Aplicamos el filtro y es más, podemos, bueno, por código, por nombre, etcétera, etcétera, podemos visualizar las columnas que nos interesen. Voy a quitar esto del Cell Editor y voy a quitar estas cosas que he metido por aquí, ¿vale? Para dejarlo más sencillo. Y decía, además de aplicar estos filtros para ver exactamente pues, el conjunto de datos que en ese momento me interesa ver, aquí puedo marcar las columnas y decir, oye, bueno, pues de todas estas columnas, en realidad lo que me interesa es pues el área, la población y nada más, ¿vale? Y bueno, de forma más sencilla, trabajar sin necesidad de hacer queries, poder filtrar como si estuviéramos trabajando con una hoja de cálculo con los datos que más me interesan en cada momento. Y no solo eso, sino que además podemos decir, bueno, y me voy a llevar solo estos datos. Voy a hacer una exportación específica para estos datos. ¿De acuerdo? Lo cual es, bueno, pues muy cómodo a la hora de trabajar. Y también podemos generar un editor del profile, ¿de acuerdo? Podemos, voy a quitar los filtros y, bueno, y me voy a venir aquí, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un profile de la tabla. Podemos hacer un profiling aquí en datos, ¿de acuerdo? Y le decimos que comience y nos va a decir de cada uno de las columnas que tenemos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el porcentaje de datos que están, que tenemos que son correctos? ¿Qué porcentaje de datos tenemos en null? ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí nos dice, tenemos 24 datos, de los cuales 15 de ellos son únicos, ¿vale? En not null tenemos el 91,38%,
que son 53 y tenemos 5 que son nulos. ¿De acuerdo? Nos da un perfil aquí abajo de la tabla, de la columna que hayamos seleccionado, nos va dando un pequeño gráfico de la distribución que tiene, pues por ejemplo, a ver, de región, pues nos muestra que hay estas 5 regiones. Eh, Hay 52, 58, perdón, elementos que tienen región, distintas 5, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué distribución tienen cada una? Pues hay tantas en África Oeste, hay tantas en África del Sur, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, nos crea un perfil de nuestros datos muy interesante que luego podemos cargar, guardar, etcétera, etcétera, pues para crear un informe y tener la documentación correcta de nuestras bases de datos. Otra de las opciones para trabajar con datos que tenemos aquí muy interesantes es la generación de datos. Vamos a crearnos una tabla muy sencillita y de forma rápida. Por ejemplo, vamos a decirle que tiene un ID de tabla, que va a ser de tipo int, ¿vale? Not null y key, ¿vale? Vamos a meter, por ejemplo, un nombre que va a ser un varchar, por ejemplo, de 100, una cantidad. Vamos a meter que sea de tipo number, numérica, perdón, por ejemplo, de 10 y 2 decimales. Y por último, una fecha, ¿vale? Que va a ser de tipo, a ver, date. ¿Ok? Vale. Lo vamos a guardar, lo vamos a llamar, por ejemplo, tabla de ejemplo. Ya la tenemos aquí. Y una opción que tenemos con nuestra tabla, ahora mismo todavía no tiene datos, ¿de acuerdo? Nos dice que esta tiene 4000 filas, esta otra 200 y pico, esta otra 900 y pico, la nuestra todavía no tiene ningún dato. Es precisamente el trabajar con la generación de datos. Fijaros qué sencillo, yo puedo crear datos mock, datos falsos, pero que me sirven pues, para cuando estoy diseñando una base de datos, unas tablas, pues ver cómo funcionan los datos finalmente de forma súper sencilla. Por ejemplo, me dice, vamos a generar 1000 filas. Bueno, le podría decir cuántas filas. Este ID va a ser una secuencia, efectivamente, es lo que me hace falta para un ID, porque es clave, porque es not null siempre, va a empezar por uno, va a irse incrementando de uno en uno y, bueno, este es el preview. Podría decirle, no, mira, vamos a empezar desde 1500. Se va a incrementar de 10 en 10, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso nos viene bien. Fijaros, aquí para el nombre que habíamos dicho que es un campo de tipo string, ¿vale? Nos va a utilizar expresiones regulares. Podríamos decirle, no, dame nombres personales, ¿de acuerdo? Porque él ya tiene, por así decir, plantillas creadas de tipos de campo, pues para nombre, género, título, estado marital, teléfonos de números, correos electrónicos, métodos de pago. Fijaros la cantidad, el nombre de compañía, ¿vale? Fijaros la cantidad de perfiles o de plantillas para campos que ya tiene creado por defecto. Aunque yo podría decir, bueno, voy a utilizar una expresión regular, pues va a haber
me va a devolver 10 caracteres que van a ser, van a ir de la A a la Z, tanto en mayúscula como en minúscula, como del 0 al 9 en número, ¿vale? Me hace aquí un preview y me muestra diferentes campos. Puede decir, no, mira, en lugar de la expresión regular, directamente cógeme la plantilla que tienes para nombre, me das un nombre completo, podría ser solo el apellido, el primer nombre, que haya nombres en inglés, en chino pinyin, que es con el alfabeto latino, o podríamos utilizar los diferentes alfabetos de chino, japonés, etcétera. Aquí tengo un preview. Bueno, podría ir, por ejemplo, en cantidad. Lo mismo me dice, oye, vamos a empezar metiendo números decimales, con dos decimales, etcétera, etcétera. Pero yo podría decirlo, no, mira, en número lo que me vendría bien, ¿vale? Sería, por ejemplo, pues, no sé, algo que tenga número. Pues el peso, unidades, no, estos son unidades de peso, eso no me serviría. Mm, pues con números decimales aquí no hay tantos, ¿vale? Pues quizá porque sea más sencillo. Pues bueno, le dejamos que coja ese y de fecha lo mismo. Me da un generador de fechas, lo mismo, podría aquí irme y buscar alguna plantilla que ya me sirviera. Le puedo decir la fecha en la que quiero que sea la fecha inicial para mis datos fake, ¿vale? Pues voy a decirle, oye, pues va a ser 2020, ¿vale? Y la última hoy. Bueno, configuro un poco qué tipo de fechas quiero eh, obtener y me genera esos 1000 datos fake, ¿vale? Voy a decir que comience, ya lo ha terminado, cerramos. No, lo voy a salvar en este caso, este. Y ahora ya mi tabla sí que tiene datos, esos 1000 datos que me van a servir pues para hacer las pruebas, para hacer realizar, hacer el diseño, bueno, ir probando, ir haciendo el desarrollo de las tablas, pero pudiendo probar los datos de forma correcta con unos datos que me ha generado muy cómodos, muy fácil de trabajar de esta manera.